Y bien, bueno, pues hoy en nuestro último programa del año, en Al Habla con Bartolomé Cabello, bueno, tenemos hoy concretamente al maestro debido a las vacaciones, la agenda que bueno, que estos días está muy ajetreada. Tenemos al maestro Bartolomé Cabello a través del teléfono. Bartolomé, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Por supuesto que estamos aquí ya para cerrar año, para hacer resumen y para contar, pues, un poquito lo que ha sido estos programas que a lo largo de este año 2021 hemos venido realizando y toda la progresión que se ha ido produciendo desde el primer día que tú me entrevistaste, allá por el mes de julio o agosto, hasta el último programa la pasada semana con Juan Carlos Unzué, que ha sido, pues, yo pienso, una de las entrevistas más humanas que yo haya podido ir en mucho tiempo. Para mí ha sido la más difícil, la más emotiva, la que más ha llegado. Ha sido una entrevista, yo creo, de muchos quilates por el entrevistador y por cómo lo cuenta y por cómo lo asume y cómo nos afrontó el pasado martes todo lo que nos dijo, ¿no? Es que, bueno, maestro, la verdad que con la dilatada carrera que tú tienes durante tantísimos años en medios tan importantes, bueno, sobre todo en ámbito... Hombre, yo, de todos los que hablaba Juan Carlos Unzué, menos a Messi, creo que los he entrevistado a todos. Por eso te digo, por eso te digo. O sea, que Porque él estamos hablaba hablando... el otro día de un poco su trayectoria. Y la verdad es que si lo analiza fríamente, como jugador, tener de compañero a Maradona, imagínate. Sí. A Maradona también lo entrevisté en varias ocasiones en su etapa de jugador del Sevilla, ¿no? En aquellos años, pues cuando apareció, cuando llegó y cuando se formó todo el lío que se formó con su llegada y después con su marcha, un poco quizás por la puerta de atrás, ya totalmente hundido y sin ninguna posibilidad de recuperarlo para el mundo del fútbol de la competición, ¿no? Pero nos ha hablado después que entrenó a Messi, sí, primero como entrenador de portero, pero después también como segundo entrenador en la etapa de Luis Enrique. De Luis Enrique, efectivamente. Pero que es que después nos hablaba de que él tuvo como entrenadores, fíjate los que ha tenido. Estamos hablando de Johan Cruyff en el Fútbol Club Barcelona, cuando le decía que esa sonrisa algo había detrás de ella. Acuérdate lo que nos comentó el pasado martes, lo que nos hablaba. Pero es que en el Sevilla tuvo a Bilardo campeón del mundo con Argentina, tuvo a Luis Aragonés campeón de Europa con la selección española, tuvo a Vicente Cantatore, que eso era una enciclopedia abierta del mundo del fútbol, ya tristemente fallecido. De los que estamos hablando, pues quizás que el único que vive ahora mismo sea Bilardo, y que está además bastante deteriorado, ¿no? Pero el resto de los entrenadores que hemos hablado, todos han fallecido, ¿no? Quizás por todo el tiempo que ha ido pasando y que tiene ya unos años y muchas canas, pero que es que de lo que tú decías, que de todo esto que estamos hablando, a todos los he entrevistado yo a lo largo de mi vida, de mi trayectoria, ¿no? Sí, por eso, maestro, por eso me sorprende, ¿no? El hecho de que afirmes la el entrevista del pasado martes era una entrevista muy profunda, muy humana, que todo el mundo sabe que el ELA es una enfermedad que le va quedando pues muy poquita vida, ¿no? Si él ya nos habla que él se la detectaron en julio, en el verano del 2019, han transcurrido 2 años, y esa enfermedad, que él nos decía que cada día se dan de baja por fallecimiento 3 personas y 3 se dan de alta por enfermedad, más o menos, ¿no? Son números, son estadísticas, pero que es muy duro y que él lo afrontó con una entereza, como pudieron comprobar todos nuestros oyentes, y esa entrevista quedará ahí grabada, que yo creo que habría que recuperarla en algún otro momento, porque me han comentado a lo largo de toda esta semana cantidad de personas que la han oído 1, 2, 3 veces, porque no sé, yo te puedo decir lo mismo, ¿eh? Yo escuché la entrevista 3 veces, ¿eh? Después de haberla emitido, por cómo afronta todo y cómo además, hombre, también hay que decirlo, supimos llevarlo y hablar de todo, porque habló de su vida entera, ¿eh? Sí. Empezó hablando de su enfermedad y terminó hablando desde que empezó hablando de su familia, de su mujer, de su madre, de su padre, de sus hermanos, de los sobrinos, de los hijos, de absolutamente todo, de los compañeros que ha tenido, de los entrenadores, de los jugadores que le ha entrenado, que contaba que quizás los grandes son los más humildes muchas veces, exceptuando alguna que otra excepción que hay, pero bueno, la mayoría de ellos, yo te puedo decir, cuando él hablaba también de Miguel Indurain, yo a Miguel Indurain lo traté mucho porque Miguel Indurain defendió la candidatura de Sevilla 2004. Ajá.
Y yo tuve la fortuna, cuando él no le cobró absolutamente nada al Ayuntamiento de Sevilla, vamos, a la organización, no al Ayuntamiento, vamos, lo que pasa que era Juan Ortega y Alejandro Rojas Marco eran los que estaban al frente, ¿no?, de esa candidatura, de eso, y también otra persona fallecida que me unió una amistad entrañable como Antonio Gómez del Moral. Antonio y yo fuimos los que hicimos de embajadores, porque se invitó, después de haber defendido la candidatura de Sevilla 2004, Miguel Indurain no cobró absolutamente nada, entonces pues el Ayuntamiento o la organización lo siguió con una feria, y yo fui uno de los anfitriones. Entonces pues yo después a Miguel Indurain lo he tratado mucho cuando ha venido a las presentaciones de vuelta, yo lo he recogido en el aeropuerto, lo he vuelto a llevar, he estado con él todo el día, y es una persona que no le importaba en absoluto firmar 100 autógrafos, 20, 30, 40, se paraba con todo el mundo, se hacía fotos con todo el mundo, nunca tenía prisa, y eso dice mucho de los grandes. Y Miguel Indurain fue un tiempo en que era el más grande de España. Eso te iba a preguntar por Miguel Indurain, ¿cómo era él? ¿Cómo es? ¿Se le ve una cara de buenatón? Está ahí, ¿no? Está ahí. Pero digo, como deportista, era un competidor, como ayer mismo nos lo reflejaba también, ayer, el pasado martes, nos lo reflejaba también claramente Juan Carlos Unzué en la entrevista que le hicimos, de que se veía desde niño que iba a ser un campeón y que iba a marcar diferencias, y eso se vio, y a lo largo de su vida pues tenía después, además de las condiciones físicas, porque era un portento físicamente como deportista, después tuvo su hermano con Eusebio Unzué, junto con Echevarren, fueron los que lo llevaron y lo hicieron campeón, pues lo hicieron campeón del mundo, lo hicieron campeón de medalla olímpica, lo hicieron pues ganar cinco tours, que ahí está. Y después como subía, como era. Pero después en el trato es una persona muy sencilla, es una persona que va, él no cobra nunca por ir a ningún acto. Hay otros corredores que están ahí, que tienen nombre propio, que cobran. Él no cobra nunca nada, pero va a los sitios donde él va a estar a gusto. Un sitio donde él sabe que no va a tener ningún tipo de problema y que lo que va a hacer es disfrutar. Ese tipo de acontecimientos siempre está presente y siempre va pues cuando se le entrega un premio, porque hay otros deportistas de élite de la época de Miguel Indurain que cobran por ir a recoger un premio. Él no, él va y recoge el premio allí donde él le gusta y donde sabe que va a disfrutar, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, hablar así de personas tan grandes, ¿no? Como Miguel Indurain, fíjate, ¿no? Que podemos estar hablando estamos hablando de uno de los más grandes de la historia del deporte español. Sí. De los más grandes de la historia del deporte español. Yo te puedo decir que en mi vida, mi trayectoria deportiva, el primero que a mí me marcó, y yo lo tenía como un referente, fue Ángel Nieto. Yo en aquel tiempo, porque yo empezaba, era de la época de que cuando empezaba ya a ganar, la primera entrevista se la hice yo a Ángel Nieto en Jerez, que había roto con Derby, con Rabasa, que era la empresa que llevaba su moto. Te estoy hablando de, creo que fue en el año 74. Le hice la primera entrevista a ya fallecido también, a Ángel Nieto. Me acuerdo que fue en Jerez, en el circuito, y después para mí fue Ángel Nieto hasta ese momento. Después llegó Miguel Indurain y ahora, sin lugar a dudas, pues el referente es Nadal, ¿no? Exactamente. Rafa Nadal, que bueno, nos está dando también muchas tardes de gloria. Pero fíjate, ¿no? El hecho de, en tu vida, en el deporte, que siempre estás vinculada concretamente, sobre todo al fútbol, también mucho al ciclismo, ¿no? Y que bueno, por todo eso... Yo después también, yo he hecho en mi vida, en mi vida profesional, en el fútbol ha sido el que ha marcado, ¿no? Después yo he hecho mucha hípica. Sí, también es verdad. Yo además he hecho carreras de caballos en Pineda. Yo fui 14 años jefe de prensa de la Sociedad de Carreras de Caballos de Sevilla, y yo tengo, está feo decirlo, pero así tengo por lo menos 5 o 6 premios relacionados con el mundo de la hípica, donde tampoco era muy difícil, éramos pocos y era más fácil destacar, ¿no? Al haber menos, ¿no? En otras... Pero bueno, ahí están los premios, maestro, ahí están los premios. Sí, están. Fui campeón de España de pronóstico, gracias al asesoramiento que yo tuve de otra persona que también ha fallecido, Carlos González Valverde, que fue gerente de la Sociedad de Carreras de Caballo mucho tiempo, hermano de Máximo Valverde, el actor, ¿no? Carlos era como estaba todos los días en Pineda, después fue mucho tiempo gerente de la Sociedad de Carreras, fue también el primer gerente que tuvo el hipódromo de Dos Hermanas. Recientemente, fallecido, ya hace 4 o 5 años que falleció, y me uní a una amistad entrañable con él, y él era el que me asesoraba, y de ahí pues que yo gané el concurso nacional de pronósticos, gané por un punto, le gané a una emisora de Madrid, participábamos todos los medios de España,
Entonces yo trabajaba en Radio Triana y Javier Moscoso, que era entonces ministro de la Presidencia, que después fue fiscal general del Estado, estamos hablando de la etapa de Felipe González, y fue Javier Moscoso el que en una fiesta por todo lo alto del mundo de la hípica me entregó a mí el galardón. Yo me parece que un día que tú viniste y tenía yo los trofeos y te lo dije, digo, este es uno de los trofeos, hombre, que había yo tantos, había tantos. Pues, bueno, pues sí, algunos hay, ¿no? Aunque para mí, quizás el premio de los que yo te enseñé aquel día, el premio que más valor le doy es al premio Juan Tribuna. Que eso me lo dio la Federación Andaluza de Fútbol, que era un premio que daba un comunicador destacado dentro del mundo de la información en Andalucía, y para mí es el que lo tengo, tú lo sabes que lo tengo en un sitio privilegiado, lo tengo quizás dentro de donde están los trofeos, las placas y todo eso, lo tengo destacado porque para mí, por lo que representaba Juan Tribuna y después por lo que representó el premio, ¿no? Efectivamente. Bueno, maestro, la aventura que hemos iniciado aquí, como bien dice, termina ahora este año, 2021. Bueno, pero le hacemos un paréntesis hasta la semana que viene. Claro, si Dios quiere, y nos da salud y nos da... Claro, termina con motivo este año. Y nos da posibilidad de seguir comunicando, ¿cómo no? Claro que sí, que termina este año, termina en 2021 y termina el año. 2021, exactamente. Pero en 2022 tenemos muchas aventuras que escribir juntos, maestro. Hombre, si analizamos, hay que decírselo a la audiencia, ¿no? Hoy estamos nosotros recordando un poco lo que ha sido mi unión contigo, ¿no? Yo te conocí en el mes de julio, agosto, pero que después nosotros, por ejemplo, si tú escuchas, pues los oyentes pueden, de nuevo, hoy las redes sociales te permiten que tú puedas escuchar todas las veces que quieras. La entrevista, por ejemplo, de Juan Carlos Unzué, como nosotros, la verdad es que no preparamos nada, ¿eh? Sí. Hombre, nosotros a lo mejor nos preparamos cada uno por nuestra cuenta las entrevistas, porque tú para estar a la altura de un Juan Carlos Unzué tienes que prepararte la entrevista y tienes que recordar datos. Por ejemplo, yo pues en Antolín Ortega recordé un poco con Pablo Blanco, quizás porque lo tenía más, porque hablo mucho con ellos y quizás era, pero que nosotros nunca preparamos nada, empezamos a hablar y la verdad es que parece que llevamos toda nuestra vida trabajando juntos, ¿eh? Totalmente. Madre mía, lo que yo hubiera dado por trabajar contigo hace muchos años también. Yo, escuchando estos días, tanto el miércoles y el jueves, fue cuando yo escuché la entrevista con más tranquilidad, la que le hicimos a Juan Carlos Unzué y tal, yo digo, bueno, la verdad es que nos hemos compenetrado perfectamente, parece que nosotros llevamos trabajando toda nuestra vida en la misma redacción y que cada uno tiene que asumir un papel, y creo que lo tenemos eso más que asumido, y eso es un valor que le estamos dando nosotros a la antena de Onda Cero en esta frecuencia, en el 101.0, emitiendo desde Lora, hemos conseguido, como tú sabes, llegar a pueblos cercanos, como por ejemplo en Carmona, que nos escucha muchísima gente, ¿eh? Cierto. En Carmona además entra la frecuencia como un cañón, cualquier persona que sintonice el 101.0 lo puede sintonizar en La Campana, donde yo pues vivo la mitad de la semana más o menos, vivo por bastante tiempo, desde Alcolea, desde Peñaflor, que son pueblos muy próximos y donde hemos conseguido entrar ya y que se convierta el 101.0 Onda Cero en la emisora de la comarca, en la emisora que hable de los temas que se están produciendo en La Campana, en Peñaflor, en Alcolea, en La Puebla o en Lora, como es lógico, porque es de donde se emite, ¿no? Pero darle una apertura y abrir un poquito más para que los oyentes, porque eso no es bueno solo para La Campana, en Peñaflor, o Alcolea o La Puebla, si no es bueno, o Carmona, es bueno para todos porque las propias noticias de Lora van a llegar mucho más lejos, porque va a haber mucho más oyentes en toda la zona, abriendo lo que es el círculo, abriendo un poco lo que es las posibilidades de que entre y dar la información, ¿no? Que es uno de los proyectos que tú, cuando hablaste conmigo, te habías trazado y que creo que lo estás cumpliendo a la perfección, ¿no? Y bueno, también hay que decir que ¿dónde iríamos nosotros sin nuestros patrocinadores, ¿no? Y si la publicidad, de la radio no funciona. En la radio comercial, no existiría, como es lógico, si no hubiese anunciantes. Y hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que dar calidad, porque hay que ser, en la entrevista que hemos tenido en los últimos tiempos, o hace poco hemos tenido, pues el pasado martes fue Juan Carlos Unzué, el martes anterior, el anterior tuvimos a Edu García, que es el director del Radio Estadio, el mejor comunicador radiofónico que hay en este momento en España. Edu García es el mejor comunicador, sin lugar a dudas, ¿eh? Y nos contaba y nos hablaba cómo la publicidad enriquece. Yo siempre, que yo he trabajado en esta casa, en Onda Cero, bueno, empezamos en Radio Triana y después rueda de emisora Rato, cadena Rato, hasta culminar como Onda Cero. La publicidad, yo le he mimado siempre a los clientes y he mimado porque son los que sostienen, los que mantienen y que además
hay que hacer una publicidad que sea asumible, que el oyente no choque y que al oyente lo que le dé y enriquezca lo que es la antena. Y eso yo creo que tú lo estás consiguiendo a través de todos los muchísimos anunciantes que tienes, desde quizás de una forma más directa, porque es el que patrocina, como será Desmente y IFS, pero los otros muchísimos que tú tienes de Loras y de todo el entorno son los que permiten, enriquecen y dan, pues lógicamente, la solidez y la fuerza. Y además una cosa importante, la publicidad da la independencia a un medio para poder contar lo que quiera. La verdad que sí. Maestro, como digo, en 2022 hay que decir que, porque nosotros estamos enfocando mucho también ahora sobre todo al tema del deporte, nos hemos desviado también ahora con Juan Carlos Unzué, ¿verdad? Que bueno, que evidentemente un deportista de élite, un deportista con, bueno, pues una dimensión nacional, por qué no decir internacional, pero la idea también es incluso abrir más el abanico, es decir, sí, personas hombre, que tienen ese nombre, ¿verdad? La entrevista que nosotros metemos habitualmente, al ser un programa que se llama Al habla con Bartolomé Cabello, tienen que ser personas que hayan tenido una relación muy directa y muy estrecha conmigo, ¿no? Sí. Porque que yo le pueda sacar pues el jugo y los pueda abrir en canal sin ningún tipo de problema y que puedan contar cosas, porque eso nos ha pasado con Diego Rodríguez, el jugador del Betis y del Sevilla, nos ha pasado con Antolín Ortega, que contó un montón de cosas, o con Pablo Blanco, sí. Que son invitados que hemos tenido a lo largo de los últimos meses en esta antena, aquí en Onda Cero, pero que ya no solamente van a pasar futbolistas, pasarán personas del mundo y del deporte. Claro. Yo no vamos a desvelar todo a mí, porque tú sabes que la pasada semana, el miércoles pasado, cuando hablábamos nosotros el jueves, que nosotros hablamos ahora casi diariamente, ¿no? Sí, para ir preparando, para contar cosas, para ir hablando. Hemos hablado que vamos a tener gente, o vamos a tener invitados que no son del mundo ni del fútbol ni del deporte, sino de otras disciplinas de la vida, pero que tienen una vinculación y que siempre tienen que ser personas, lógicamente, pues que nos enriquezcan, y con las aportaciones y con lo que nos vayan contando, pues lógicamente pues tenemos que... Pero que tampoco descartamos, no sé, Pablo Blanco lo dijo un día, de reunirse, por ejemplo, con todos los jugadores que han jugado del Sevilla de Lora, y hacer una tertulia, o hacerlo también con los jugadores del Betis, o hacerlo con una serie de personas, o jugadores del Lora histórico, hacer una radio muy participativa, muy abierta. Tampoco vamos a descartar, quizás pues, al yo tener los derechos totales de la Afición Opina, porque es un programa que lo tengo registrado y que está en patentes y marcas, que lo podemos utilizar, no como Afición Opina, pero así abrir el micrófono para que el oyente opine y poder meter incluso algunas, o más que opiniones, a lo mejor por preguntas propias que se puedan ir haciendo y que puedan ir preguntando, ¿no? Que es una forma también de abrir y de permitir en un momento determinado pues que enriquecer mucho más la antena y permitir que el oyente pues pueda participar de una forma mucho más activa, ¿no? Totalmente. Maestro, me vas a permitir que voy a contar dos anécdotas, ¿vale? Dos anécdotas que una contigo y otra que no te he contado, no te lo he contado fuera de micrófono, pero te lo voy a contar en la antena directamente, porque creo que me sale, ¿no? Y es que, mira, la primera es cuando, por ejemplo, el otro día, cuando hablábamos oye, veíamos, no sé, jugadores que habían pasado por, en fin, con relación que tú habías tenido con ellos y demás, y hablábamos de Diego Rodríguez, ¿no? Ese pase del Betis al Sevilla, ¿no? Y como tú me recordabas que como te llamaba y te preguntaba, oye, ¿cómo está el ambiente? ¿Cómo está? Y yo te decía, digo, Bartolomé, ¿eso lo podrías contar en antena? Dice, ¿cómo que sí lo puedo contar en antena? Que lo llamamos a él y que él no lo cuenta a él. Digo, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Eso cómo puede ser? ¿Eso cómo puede ser? Y bueno, fíjate, ¿no? Ahí fue el primer impacto, la verdad, ¿no? El poder tener nada más y nada menos que a Diego Rodríguez para que contara públicamente, que creo que no lo ha hecho nunca, esa historia mediática y que ocurrió tantos años y que fue tan importante en su momento. ¿Recuerdas ese momento, verdad, Bartolomé? Bueno, lo voy a acordar. Yo recuerdo cuando empezamos a hablar, cuando ya nosotros empezamos a establecer yo te conocí a ti hace muchos años, pero yo después no habíamos tenido nosotros ningún tipo más de relación, y habíamos hablado. Yo te escucho, yo al estar en la campana, ir mucho a Peñaflor, ir por la zona, yo soy una persona de radio, yo siempre voy escuchando, y más de Onda Cero, ¿no? Porque es mi casa. Entonces pues yo te escuchaba y tal, yo te venía, y un día escribiste algo en Facebook, yo había pedido ya amistad te había pedido amistad a la emisora, y hice yo un comentario, y fue cuando tú ya me contestaste, y ya a través de líneas interiores, a través de Messenger o de alguna forma, nos pusimos en contacto y empezamos ya a establecer y entonces cuando ya empezamos a hablar y tuvimos esa primera relación y contamos cosas, y te dije, ¿qué podemos ir haciendo? Pues mira esto, y cuando surgió, tú me puedes contar, digo, hombre, yo te puedo contar, pero bueno, que yo no descarto en un momento tener más
más adelante, pues expresidentes que han contado, que han hecho mucho y que llevan mucho tiempo sin hablar y que puedan pasar por estos micrófonos, ¿no? Tú sabes que cuando yo te dije vamos a tener a Juan Carlos Unzué, tú te reíste y tú decías, este está delirando. No, hombre, no, yo te digo, hombre, una vez que me dijiste lo de Juan Carlos Unzué, ya me iba creyendo. Al principio que nada es imposible, quizás por mi larga trayectoria. Claro. Yo digo siempre que yo conozco más gente por viejo que por otra cosa, ¿no? Y que además he trabajado con muchos, porque yo te puedo decir que había una época, bueno, y ahora todavía, ¿no? La mayoría de los jefes de deportes de televisión y de radio han sido compañeros míos. Yo después he tenido muy buena relación con todos los medios, con la asociación de la prensa, con la prensa deportiva. Entonces, pues tengo mucha vinculación. Entonces, pues es fácil en un momento determinado poder llegar a... Porque vamos a repetir lo que dijimos al principio del programa, que los grandes, cuanto más grandes, más sencillos y más asequibles son. Sí. Pues fíjate, te voy a contar otra anécdota, maestro, que no te la he contado. Y la voy a decir, y le voy a contar públicamente ahora. Bueno, resulta que, bueno, sabes que, bueno, hay también un programa de la casa que se hace a través de internet que se llama Béticos en la Onda. Sí. y que, bueno, tuvimos la ocasión, la oportunidad un día de contar con la presencia de Alfonso Pérez Muñoz, el futbolista del Real Betis Balompié, internacional y, bueno, toda una leyenda, ¿no? Y entonces, pues, hubo una persona, ¿no? Que evidentemente no voy a decir nada del nombre ni nada de eso, una persona, ¿no? Que bueno, pues, hablando con él y otra persona más, ¿no? Y surgió el tema, ¿no? Y entonces, sí, tuvimos a Alfonso Pérez Muñoz este año en el programa. ¿Y sabes lo que me dijo esa persona? Me dice, pues muy aburrido tiene que estar este señor para entrar en una radio de pueblo. Y entonces, pues ahora, es para decirle, ¿no? Aquello de, mira, no solamente ha entrado Alfonso Pérez Muñoz, sino que ha entrado Diego Rodríguez, que ha entrado Antolín Ortega, que ha entrado Edu García, director nacional del Radio Estadio, y que ha entrado el mismísimo Juan Carlos Unzué, aquí, en esta radio, en la radio de Lora del Río, de toda la comarca de la Vega del Guadalquivir y también de la Campiña. Es una anécdota que te cuento, que lo dejo ahí, sabemos que siempre hay gente para todo, pero bueno, maestro, sí, me ha salido contarlo. Que te diga eso, le voy a decir una cosa, que donde yo esté, se dignifica la radio, quizás por mis años nunca lo he dicho, pero lo voy a decir ahora, por mis años de profesión, por mi profesionalidad y por mi forma de ver las cosas. Me acuerdo una vez que estaba yo presentando, fíjate tú, hace mucho tiempo, en Sevilla, era en un pueblo, me parece que era en Camas, y había un memorial de una persona que había fallecido y en una carrera. Y vino muy poquita gente a la presentación. Estaban las hermanas de este hombre, me dijo, solamente con que haya venido usted, ha dignificado lo que ha sido esta presentación. Pues a ese que te dijo ese le dices eso. Sí, evidentemente. Ya te lo cuento como anécdota y que claro, pero es que no es irremediable acordarme de eso cuando ahora, desde entonces hasta hoy, ¿no? Pues fíjate, ¿no? Con la gente que estamos contando, ¿no? También evidentemente gracias a ti, a tus contactos y a tu relación con ellos, pero son personas que están entrando en esta emisora y sobre todo, bueno, tú, sobre todo... Pero hay que decir y hay que dar datos de audiencia. Ten en cuenta que la entrevista de Antolín Ortega, de Pablo Blanco, han podido llegar a 25 o 30 mil personas, sí, a través de las redes sociales. Y el efecto multiplicador que hace una red social hoy. Sí. Porque ya no solamente escuchar el programa en directo, que es la frecuencia, en el momento determinado que el 101 se está emitiendo, sino después pues, cómo queda y cómo a lo largo de la semana, yo te puedo decir, vamos a dar datos, solamente la previa a día de hoy me parece que los últimos datos los tenemos de la semana pasada. Sí. De los datos últimos de la promoción, solo en Facebook me parece que superaban las 8.000 visitas. Sí, exactamente. Sí. Solo en Facebook, sí, pero no la entrevista, sino lo que era la promoción, solo en Facebook. Pero después está Instagram, está Twitter, está todo, YouTube, y la frecuencia propia de Onda Cero, ¿no? Así que... Exactamente. Bueno. La verdad es que, bueno, como digo, mucho que contar, mucho que abordar durante los próximos semanas, meses que tenemos por delante a partir del año 2022 y sobre todo que bueno, hay cosas, hay momentos, ¿no? En los cuales han sido maravillosos, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo la entrevista con Edu García, el director nacional de Onda Cero de Deportes, que bueno, también con esa cercanía con la cual nos hablaba, ¿no? Y cómo nos hablaba actualmente de la radio hoy en día, ¿no? Y que el futuro que él aventuraba, que era prometedor y que bueno, como que nadie podía con la radio. Hombre, la radio nunca va a poder nadie con ella, ¿eh? Desde que Marconi la inventó, ha ido progresando, la radio ha tenido momentos de bajón, momentos altos. La radio tuvo quizás el máximo esplendor
en los últimos años, pues los tuvo en los años 40, los años 50 y los 60. Después pudo bajar un poco, pero después en los años 80, 90 y en la etapa ya dentro del 2000, la radio ha tenido una calidad y sigue teniendo impresionante, y la radio nunca van a poder con ella, eso está claro. Y bueno, y se hace hoy en día, bueno, sobre todo las cadenas grandes, las generalistas y demás, y también, sobre todo las emisoras también locales que trabajan mucho la cercanía, o intentamos trabajar la cercanía, es quizá lo que nos mantiene ahí, ¿no? El hecho de reinventarnos constantemente. Y también veíamos a lo mejor como las redes sociales nos podían perjudicar, pero no, ha sido al contrario. Hemos logrado readaptarnos e incorporarnos y bueno, para que el viento sopla a favor, en este caso. Las redes sociales hoy han multiplicado, el efecto multiplicador de las redes sociales para la radio es inmenso. Eso es lo mismo que lo que contaba Edu García aquel día, que tanto don Santiago Bernabéu como Vicente Calderón pensaban que la radio era el enemigo porque iba a restar entrada al público en los estadios, y fue todo lo contrario. Exactamente. La radio es la que permite, la que hace, la que calienta el ambiente, la que lo pone, cada día ahí todo lo pone, pues como se está viendo, y es buenísima. Vamos, la radio es hoy el motor de la información, por la rapidez, por la inmediatez, por todo ello, ¿no? Porque cualquier persona con la voz te hace en una narración que tú imagines aquello que esa persona está intentando hacer que tú veas. Exactamente. Maestro, tu vuelta a la radio también ha sido un boom en tu entorno, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. ¿Tú te acuerdas en la primera, la primera entrevista que tú me hiciste fue en julio o agosto, sí. Pero después entramos en octubre. En octubre fue cuando ya empezamos de una forma asidua, y la primera fue en solitario, contando un poco en qué iba a consistir pues lo que era mi retorno al mundo de la radio, mi incorporación al micrófono de Onda Cero a través de esta frecuencia, de bendita frecuencia, ¿no? Por proximidad y porque mis raíces están aquí, ¿no? Quizás porque yo nací en La Campana, me crié en el campo en Peñaflor, y después pues La Campana para mí es mi pueblo con todo lo que conlleva, ¿no? Y todo lo que yo defiendo de mi pueblo y todo lo que llevo dentro y la ilusión que me hace poder estar aquí y poder hablar desde Lora para que me escuchen, como he repetido, donde yo he vivido, ¿no? En la zona de Peñaflor o la zona de La Campana, o en Carmona, donde también estuve viviendo muchos años y donde que quizás sean los núcleos ahora mismo donde nos centramos, o Lora quizás porque ha sido un paso intermedio, y por mis grandes amigos que yo tengo, porque yo de Lora te puedo contar, tú te asombras muchas veces cuando yo te cuento, pues esto era aquí, o esto era allí, este era un concesionario de este era el otro, porque esto estaba aquí, porque sí, de toda mi vida, ¿no? Porque yo estaba vinculado a Lora desde que yo era chiquitito, y desde cuando nosotros íbamos a Peñaflor desde La Campana, íbamos en el autobús que iba de La Campana, que era el que traía el correo de la empresa Molina. Fíjate, te estoy hablando de los años 50 y 60, ¿no? Hasta la hora que tú tenías que coger el tren que te llevaba hasta Peñaflor, ¿no? Porque eran los medios que había, no había, entonces el coche no estaba como y lamentablemente había otros medios entonces pues yo estoy vinculado yo estoy vinculado a La Puebla, a Peñaflor, a Lora, a Carmona y a La Campana, ¿no? Y Alcolea quizá un poco más distante, pero vamos, que si me invitan y me voy para que nos tomemos ahí una cervecita, encantado de ir a Alcolea también. Claro que sí, te decía eso, ¿no? El boom que ha supuesto, ¿no? Para ti, ¿no? Bueno, sobre todo para tu entorno, ¿no? Que no sé si esperaban tu vuelta, Yo estoy disfrutando como no se pueden imaginar y además porque yo antes no me escuchaba nunca, pero ahora no sé por qué, me ha dado y escucho los programas después, quizás porque que tienes la posibilidad de oírlo a través de cualquier red social que queda ahí, y la verdad es que tú dices, bueno, pues mira, no he perdido la mejor movilidad, que yo ya no puedo saltar potro, no puedo hacer los recorridos que yo había, bueno, yo ando mucho, pero vamos, no puedo correr a la mejor de la edad, porque yo tengo ya 68 años y hay cosas que me limitan también, porque yo tengo un problema cardíaco, también eso te limita a otra serie de cosas, pero bueno, que la verdad es que yo estoy disfrutando y yo estoy haciendo una radio que creo que es la que me hubiese, que es la que yo he hecho siempre, y que se había perdido un poco a lo mejor en determinados sectores o en determinados puntos, y que la gente la ha recibido con los brazos abiertos, y yo tengo que estar agradecido a todos nuestros oyentes, porque la verdad es que están encantados de mi retorno y de lo que estamos haciendo, porque yo me estoy sintiendo también pues realizado, y me estoy sintiendo pues con unas ganas impresionantes de ver cómo hemos podido tener ante estos micrófonos, pues como te he dicho, a Diego Rodríguez, lo que contó aquel día, Antonio Ortega, que contó otro montón de cosas, Pablo Blanco, o Edu García, o Juan Carlos Unzué, que han sido nuestros invitados en los últimos programas, que nos han aportado, que nos han contado cosas que habitualmente no cuentan, y que nosotros sabemos llevárnoslo a un terreno
que los ponemos todo tan agradable que cuentan cosas. Y vamos a tener pronto seleccionadores que han sido entrenadores de equipo sevillano y que van a pasar por nuestros micrófonos. Tendremos gente del mundo del espectáculo, del mundo de la canción, tendremos gente, voces, porque la voz es importante en la radio. Pero en las imitaciones hay voces importantes y tendremos algún imitador que ha hecho 14 o 15 personajes en los tiempos impresionantes cuando estaban los Guiñoles en todo y era el presentador de los Guiñoles que me ha prometido un día que va a estar con nosotros y podrá contarnos cosas. Y bueno, no sé, podemos tener tantas personas dentro del mundo de la comunicación, del periodismo, de la radio, de la música, de la canción, del humor, que yo creo que es lo que estamos haciendo nosotros aquí desde Lora para toda la campiña y Vega es importante, ¿eh? Y yo pienso que muchas cadenas nacionales le gustaría tener muchos de los invitados que tenemos nosotros, ¿eh? Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Bueno, maestro, poco a poco estamos llegando ya al final y también pues está claro que tenemos que también agradecer, ¿no? Como digo, a nuestro patrocinador oficial del programa, que esperemos también que se vayan sumando también más patrocinadores, que siempre es importante, pero que ha apostado por este programa, que ha apostado por esta casa y que le estamos muy agradecidos de su apuesta, porque gracias a apuestas como esta es lo que nos permite seguir adelante, ¿verdad? Como será el esmen de IFS, pienso. Hombre, IFS y Será les Vende han apostado fuertemente, que también van a tener su recompensa, lógicamente, porque lo está escuchando muchísima gente y sabe ya, y la publicidad que está invirtiendo tiene que rentabilizarla. Cuando un empresario invierte en publicidad es porque sabe que va a tener una rentabilidad. Y yo pienso que José Antonio Méndez la está teniendo ahora mismo con lo que estamos haciendo aquí desde aquí. Pero desde aquí queremos, ya no solamente como empresarios, sino como personas, mandar un abrazo muy grande y desearles pues que en el 2022 tenga el mismo o mucho más éxito de los que está teniendo tanto en Mérida como en La Campana, como en Lora, que son donde tienen sus instalaciones, pero que después su repercusión, tanto en los productos ya terminados como los que compra como cereales, pues vienen desde muchos puntos. Desde aquí también un abrazo muy grande a José Antonio Méndez. Bueno, maestro, pues desearte lo mejor en esta Navidad. Espero que Nochebuena no te hayas pasado mucho, que no hayas comido mucho Nochebuena. Yo me tengo que... Me han puesto, después de ponerme ya, yo tengo ya 3 stents, tengo ya los 3 muellecitos ahí y me tienen limitadito tanto en la alimentación como en mi cervecita que me gustaba tanto y me he tenido que quedar con la sin alcohol, que por cierto me sabe estupendamente. Está muy buena. Y además también puedes beber la que quiera porque no te emborrachas. Claro así que no sí. tiene ningún tipo de problema. No se te sube arriba, vamos. Tampoco yo me emborraché muchas veces en mi vida, pero bueno, que me viene bien la cerveza sin alcohol. Claro que sí. Y bueno, lo mejor deseo también para el próximo año 2022, desde el punto de vista por supuesto, familiar. Para ti, Fernando, para tu familia y para toda la familia de la radio de Onda Cero, desde cualquier punto que nos estén sintonizando en esta tarde. Claro que sí. Maestro, don Bartolomé Cabello, que Buenas seguimos tardes. escribiendo aventuras. Muchísimas gracias. Gracias a ti.